XVII, del siglo XVII, ya no acababan de ver del todo los anatomistas, los científicos, que el alma fuera espiritual o fuera invisible, inmaterial, que no estuviera vinculada con el cuerpo. ¿Es eso? Bueno. ¿O eso es una conquista mucho más reciente? Vamos, conquista o pérdida, claro. Bueno, en el siglo XVII ya los anatomistas realizan disecciones, y uno de los territorios que intentan precisamente describir es el cerebro y todo el sistema nervioso. Claro. Y eso les va revelando bueno, que unas configuraciones, y ellos van de alguna manera radicando o localizando quizá los actos voluntarios en un lugar, las sensibilidades quizá en otro, ¿no? Ellos van localizando, ubicando cada una de las facultades. Nuria, la gente que creía, o sea, por ejemplo, tú, este libro en el que has participado, del arte de curar en los tiempos del Quijote, ¿no? Precioso, médicos, cirujanos, boticarios, barberos y demás, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué creían la gente con esta historia? ¿Separaban la conciencia, la mente, el alma, el cerebro? ¿Dónde metían el alma? A ver, para mí un cambio, un concepto muy importante es cuando se concibe el cuerpo, como decía Álvaro, ¿no? El cuerpo como un libro. O sea, hasta siglo XVII, más o menos, la medicina se transmitía a través de los libros, principalmente. Entonces, a partir, más o menos, del siglo XVII, el libro, evidentemente, tiene una importancia crucial, pero queda relegado en segundo término, y es la experiencia personal la que prevalece, la observación atenta del cuerpo humano. Entonces, esta observación atenta del cuerpo humano no es neutra, o sea, está cargada de ideología. Entonces, esta ideología podía ser de diversas vertientes. Por ejemplo, la Métrie decía, cuando el cuerpo descansa, el alma también descansa. O sea, es una concepción puramente materialista. La Métrie posiblemente pensaba que el alma, de existir, sería algo completamente material. Pues había una visión vitalista. Esta visión vitalista tenía dos vertientes. O bien, la versión vitalista era que bien, el cuerpo era materia, pero que estaba animado por unas fuerzas invisibles, fuerzas vitales. ¿Qué eran las fuerzas vitales? Pues para unos era algún tipo de materia, aunque no se pudiera pues, percibir por los sentidos. Para otros podía ser perfectamente el ánima, o el alma, o el espíritu. Oye, es curioso, Paco, es que realmente es increíble vuestra historia, ¿no? Quiero decir la nuestra, la del cerebro, ¿no? Pero fíjate que cuando ya se da por descontado, porque que está en el cerebro y que es carne, esta alma, seguimos utilizando en nuestro lenguaje cotidiano. Decimos, por ejemplo, decidimos con el corazón. Estas son decisiones que tomo con el corazón, ¿no? ¿Y en el corazón qué hay en el corazón? No hay nada. O sea, quiero decirte, ¿qué quiere decir eso? ¿Que antes consideraban que el alma estaba en el corazón? ¿Que esta fuerza vitalista que movía el cuerpo, la materia? Sí, los clásicos hablaban también de tres almas. Una alma concupiscible, que estaba radicada en el vientre, una alma emotiva, que estaba radicada en el corazón, y una alma consciente, que estaba en el cerebro, ¿no? Y por eso nosotros a veces, cuando hablamos de emociones, acudimos al corazón como recuerdo, pero no es más que un recuerdo fosilizado de lo que pensaban los clásicos. ¿Se imaginan ustedes lo que debió ser cuando iban descubriendo, bueno, pues que un órgano del cuerpo no servía para lo que se había creído hasta entonces? Me gustaría que viéramos un documental sobre esto, ¿no? En el pasado, ¿cómo fue todo esto? Londres, 1690. La bruma cubre un viejo cementerio de las afueras de la ciudad.
Mientras resuenan los ecos de un campanario lejano, dos hombres armados con picos y palas escarban en una tumba reciente. Desentierran el cuerpo de un pobre hombre que había sido sepultado esa misma tarde. ¿Quiénes son estos hombres? Ser ladrón de cuerpos era un oficio muy lucrativo a finales del siglo XVII. Los hospitales universitarios pagaban muy bien los cuerpos que necesitaban para realizar sus estudios anatómicos. En esa época no se estilaba dar el cuerpo a la ciencia y la única forma de obtener material humano era utilizar métodos ilícitos. Esta situación generó una escalada de estrategias entre los ladrones de cuerpos y los familiares que no deseaban ver profanadas las tumbas de sus seres más queridos. Se inventaron ataúdes reforzados, sistemas antirrobo e incluso se puso de moda vigilar los cuerpos hasta que se pudrieran para enterrarlos luego sin riesgo. Por su parte, los ladrones de cuerpos habían llegado a robar el cuerpo durante el funeral, delante de la mirada horrorizada de sus familiares. Las familias más pobres no podían pagar estos lujos, con lo cual eran los más afectados por el expolio de cuerpos. Inevitablemente, los que menos recursos tenían terminaban en las mesas de disección para su estudio. Pero esta macabra situación tenía otras implicaciones. Ser pobre va asociado a un estilo de vida determinado. La malnutrición crónica, las infecciones por parásitos y el estrés por sobrevivir generan un determinado aspecto y tamaño de los órganos internos. Esto provocó que los médicos y estudiantes empezaran a tomar como normales los tamaños de los órganos de las personas pobres. Pero lo que aparentemente solo debería ser un sesgo debido a los muertos, provocó serias consecuencias en los vivos. En situaciones de estrés, las hormonas segregadas por la glándula adrenal provocan una reducción del timo. Un médico que empezó a estudiar el síndrome de la muerte súbita en los bebés observó que los bebés que fallecían por este motivo tenían el timo más grande de lo normal. Lo que estaba sucediendo es que los timos que él consideraba normales y utilizaba como referencia eran los timos atrofiados de los cadáveres de los pobres. Esta observación le llevó a una apreciación errónea. Creyó que la muerte súbita en los bebés se debía a un timo demasiado grande que terminaba ahogándolos. Se empezó a irradiar los timos de los bebés sanos de forma rutinaria para reducirlos, creyendo que se evitaba este síndrome. Lo que provocó fue un aumento del cáncer de tiroides y problemas de desarrollo. Esta práctica se prolongó hasta el año 1930. ¿Qué errores podemos estar cometiendo ahora basándonos en datos erróneos? La secuencia del genoma humano con la que los científicos trabajan corresponde solo a 5 individuos. ¿Qué nuevos tratamientos se desarrollarán basándose en estos datos sesgados? Solo el tiempo nos dará una respuesta. Oye, hay una cosa que mencionaba Paco sobre las distintas clases de almas, y mencionaba, y me hace gracia, lo del alma emocional. Y en la mente popular está esta idea bueno, oye, las imágenes de Jesús con una llama, en el corazón. ¿no? Que yo nunca he entendido muy bien por qué había allí una llama, ¿no? ¿Por qué había una llama? Bueno, ¿por qué la hemos pintado? El corazón siempre ha sido una víscera, digamos, especial entre las vísceras, ¿no? Sí. Es decir, hasta el punto de que el cerebro y el hígado eran secundarias al propio corazón. El corazón era el primero en moverse, el último en morir, era un lugar sanguíneo por excelencia, ¿no? Pero al mismo tiempo es que la tradición científica, la tradición, digamos, filosófica y médica, afirmaba que el corazón era incandescente, es decir, que desde el corazón el calor se transmitía por todas las arterias, fundamentalmente, se transmitía al resto del cuerpo. Era como el hogar, como en la casa, la chimenea, ¿no? Por donde se distribuía el calor, hasta el punto de que lo que se sorprendían más bien es que al hacer las disecciones no se encontraran allí con restos de esa incandescencia
Era siempre 38 grados. Luego, claro, ¿no? cuando empiezan a utilizar los termómetros, o mejor dicho, los termoscopios. Londres, 1690. La bruma cubre un viejo cementerio de las afueras de la ciudad. Mientras resuenan los ecos de un campanario lejano, dos hombres armados con picos y palas escarban en una tumba reciente. Desentierran el cuerpo de un pobre hombre que había sido sepultado esa misma tarde. ¿Quiénes son estos hombres? Ser ladrón de cuerpos era un oficio muy lucrativo a finales del siglo XVII. Los hospitales universitarios pagaban muy bien los cuerpos que necesitaban para realizar sus estudios anatómicos. En esa época no se estilaba dar el cuerpo a la ciencia y la única forma de obtener material humano era utilizar métodos ilícitos. Esta situación generó una escalada de estrategias entre los ladrones de cuerpos y los familiares que no deseaban ver profanadas las tumbas de sus seres más queridos. Se inventaron ataúdes reforzados, sistemas antirrobo e incluso se puso de moda vigilar los cuerpos hasta que se pudrieran para enterrarlos luego sin riesgo. Por su parte, los ladrones de cuerpos habían llegado a robar el cuerpo durante el funeral, delante de la mirada horrorizada de sus familiares. Las familias más pobres no podían pagar estos lujos, con lo cual eran los más afectados por el expolio de cuerpos. Inevitablemente, los que menos recursos tenían terminaban en las mesas de disección para su estudio. Quiero decir la nuestra, la del cerebro, ¿no? Pero fíjate que cuando ya se da por descontado, porque que está en el cerebro y que es carne, esta alma, seguimos utilizando en nuestro lenguaje cotidiano, decimos, por ejemplo, decidimos con el corazón. Estas son decisiones que tomo con el corazón, ¿no? ¿Y en el corazón qué hay en el corazón? No hay nada, o sea, quiero decirte, ¿qué quiere decir eso? Que antes consideraban que el alma estaba en el corazón, que esta fuerza vitalista que movía el cuerpo, la materia... Sí, los clásicos hablaban también de tres almas, una alma concupiscible que estaba radicada en el vientre, una alma emotiva que estaba radicada en el corazón y una alma consciente que estaba en el cerebro, ¿no? Y por eso nosotros a veces cuando hablamos de emociones acudimos al corazón como recuerdo, pero no es más que un recuerdo fosilizado de lo que pensaban los clásicos. ¿Se imaginan ustedes lo que debió ser cuando iban descubriendo, bueno, pues que un órgano del cuerpo no servía para lo que se había creído hasta entonces? Me gustaría que viéramos un documental sobre esto, ¿no? En el pasado, ¿cómo fue todo esto? Decía Álvaro, ¿no? El cuerpo como un libro. O sea, hasta siglo XVII, más o menos, la medicina se transmitía a través de los libros, principalmente. Entonces, a partir, más o menos, del siglo XVII, el libro, evidentemente, tiene una importancia crucial, pero queda relegado en segundo término, y es la experiencia personal la que prevalece, la observación atenta del cuerpo humano. Entonces, esta observación atenta del cuerpo humano no es neutra, o sea, está cargada de ideología. Entonces, esta ideología podía ser de diversas vertientes. Por ejemplo, la Métrie decía, cuando el cuerpo descansa, el alma también descansa. O sea, es una concepción puramente materialista. La Métrie posiblemente pensaba que el alma, de existir, sería algo completamente material. Pues había una visión vitalista. Esta visión vitalista tenía dos vertientes. O bien, la versión vitalista era que bien, el cuerpo era materia, pero que estaba animado por unas fuerzas invisibles, fuerzas vitales. ¿Qué eran? ¿Qué eran las fuerzas vitales? Pues para unos era algún tipo de materia, aunque no se pudiera pues, percibir por los sentidos. Para otros podía ser perfectamente el ánima, o el alma, o el espíritu. Oye, es curioso, Paco, es que realmente es increíble vuestra historia, ¿no? Pero esta macabra situación tenía otras implicaciones.
Ser pobre va asociado a un estilo de vida determinado. La malnutrición crónica, las infecciones por parásitos y el estrés por sobrevivir generan un determinado aspecto y tamaño de los órganos internos. Esto provocó que los médicos y estudiantes empezaran a tomar como normales los tamaños de los órganos de las personas pobres. Pero lo que aparentemente solo debería ser un sesgo debido a los muertos, provocó serias consecuencias en los vivos. En situaciones de estrés, las hormonas segregadas por la glándula adrenal provocan una reducción del timo. Un médico que empezó a estudiar el síndrome de la muerte súbita en los bebés, observó que los bebés que fallecían por este motivo tenían el timo más grande de lo normal. Lo que estaba sucediendo es que los timos que él consideraba normales y utilizaba como referencia eran los timos atrofiados de los cadáveres de los pobres. Esta observación le llevó a una apreciación errónea. Creyó que la muerte súbita en los bebés se debía a un timo demasiado grande que terminaba ahogándolos. Se empezó a irradiar los timos de los bebés sanos de forma rutinaria para reducirlos creyendo que se evitaba este síndrome. Lo que provocó fue un aumento del cáncer de tiroides y problemas de desarrollo. 17 del siglo XVII ya no acababan de ver del todo los anatomistas, los científicos, que el alma fuera espiritual o fuera invisible, inmaterial, que no estuviera vinculada con el cuerpo. ¿Es eso? Bueno. ¿O eso es una conquista mucho más reciente? Vamos, conquista o pérdida, claro. En el siglo XVII ya los anatomistas realizan disecciones y uno de los territorios que intentan precisamente describir es el cerebro y todo el sistema nervioso. Claro. Y eso les va revelando bueno, que unas configuraciones, y ellos van de alguna manera radicando o localizando quizá los actos voluntarios en un lugar, las sensibilidades quizá en otro, ¿no? Ellos van localizando, ubicando cada una de las facultades. Nuria, la gente que creía, o sea, por ejemplo, este libro en el que has participado, del arte de curar en los tiempos del Quijote, ¿no? Precioso, médicos, cirujanos, boticarios, barberos y demás, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué creían la gente con esta historia? ¿Separaban la conciencia, la mente, el alma, el cerebro? ¿Dónde metían el alma? A ver, para mí un cambio, un concepto muy importante es cuando se concibe el cuerpo como